¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la casa del ingeniero José Eloy Yáñez Bordier, donde nos va a hacer el favor de compartirnos su experiencia, nos va a compartir algunos datos, nos va a compartir sus vivencias dentro de su participación en la construcción de algunos tramos del Chepe. Entonces, pues esta obra que es representativa del norte de México y sobre todo de Chihuahua, que pone en alto la ingeniería mexicana, que pone en alto el esfuerzo de muchos mexicanos que trabajaron en esta grandiosa obra. La verdad es de que estamos muy orgullosos de contar con ella en el estado de Chihuahua porque nos da representatividad, y agradecemos a nuestro amigo el señor Joel Palma, que fue el que nos hizo el favor de invitarnos a realizar este material audiovisual para todos ustedes. Y la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí con el Inge. Inge, muchísimo gusto. Muchas gracias por recibirnos. Pues contentos de estar aquí con usted. Muchas gracias, don Joel. Muchas gracias por invitarnos. Y a continuación les presentamos la información que nos va a brindar el ingeniero. Y Odorico García Yáñez, sobrino y primo hermano de mi papá, que los padres de ellos fueron los que fundaron Huachochi, porque no era nada más un pueblo, sino ahí llegaban los jesuitas y ahí comenzaron a ampliar Huachochi. Y entonces Huachochi no servía más que de base de los jesuitas que allí llegaban. Ajá. A Huachochi, a la casa de los García Yáñez. De los García. Tengo la idea yo. Sí. Y entonces Huachochi se creó después por ser tengo entendido, Sí. que el gobierno del estado, con el fin de favorecer a los tarahumaras, le dio la importancia de pueblo a Huachochi, pero era un lugar donde llegaban todos ahí. Así es lo que yo me acuerdo. Sí. Oiga, don Eloy, entonces, ¿usted dónde vivió su infancia? Chihuahua. En Chihuahua. Muy bien. Entonces, de niño no recuerda nada para el lado de Huachochi, no le tocó, no tuvo relación para que él. Ok. No. Muy bien. Huachochi yo nunca estuve. Aquí está mi abuelo. Ajá. ¿Y él no tuvo relación allá en Huachochi, tío? Yo creo que sí. Sí, Y es lo que le digo, que la hermana de ellos, los García Yáñez, Ah, ok. los García Yáñez eran hermanos, Hermanos de su abuelo. sí. Oiga, entonces don Paquito García era hermano de su abuelo. Paquito, no lo sé. Sí, primo, ha de ser porque Primo, yo creo, ¿no? García Yáñez. Es García Yáñez, Paquito García. Contra Yáñez. García Yáñez. Sí. Francisco Puede Yáñez ser, Cano. puede ser hermano de. Aquí dice en el libro, sí dice Francisco Yáñez Cano. Cano. Ajá. Él era su... No, Yáñez Cano era él. Sí, Ah, Mi sí. abuelo era Yáñez Cano. Aquí habla el libro de Sí. Yáñez Cano. Sí. ¿Y ellos son originarios de aquí de Chihuahua? No, esos sí son de. No creo. No sabe. Son de Huachochi, ¿no? No, Oiga, de ¿y la usted sierra. dónde estudió la escuela de ingeniería? En México, porque aquí no había. Ok. Aquí no había y entonces me mandaron a México. ¿Y qué escuela era donde estudió usted La ingeniería? Universidad Nacional de México. Muy bien. Ahí está, mi título. Excelente. ¿En qué año se gradúa usted por allá de México? Ay, sí, pues no me acuerdo. Pero ahí está la fecha. Ahí está la fecha. Muy bien. Ahorita la checamos. ¿Y cuál fue su carrera, oiga? ¿Ingeniería? Ingeniero civil. Muy bien. ¿Y cómo es su primer contacto con el Chepe? ¿Con el Chepe? Ajá.
fue muy célebre. Yo trabajaba en la ICA, en México. Cuando nos fuimos de aquí a vivir a México, entonces el primer año lo dediqué nada más a estudiar. Sí. Las primeras vacaciones teníamos que hacer las prácticas de topografía. Entonces, el primer año, ahí lo pasé en México haciendo prácticas de topografía con la escuela. Y entonces, el siguiente año, ya fui con el director y le pedí chamba de que yo le podía ayudar a manejar a los topógrafos que comenzaban en las vacaciones. ¿Cómo no? Seguro. Me dio chamba. Sí. Y citó a uno de los profesores de la escuela que daba topografía para que fuera el director de ese año de los alumnos de topografía, y yo ayudante de él. Fue la primera chamba. Me pagaba. Bueno, fíjense qué curioso cómo se presentan las cosas. Cuando llegó el ingeniero ¿cómo se llamaba? No está nada. Aquí estoy, pero no me acuerdo. Sí, el hermano de Elsa, ¿cómo se llama? Mariscal. Mariscal, el ingeniero Mariscal. Era el director. Bueno, venga, señores, vamos a ver, vamos a organizar dónde vamos a hacer a llevar a los alumnos y todo eso. Pues vamos. Pues ya iba yo de ayudante de él. Sí. Pues ahí vamos con el judío, al judío dueño de un balneario de aquella zona donde íbamos. Y el judío muy interesado, el judío del balneario estaba muy interesado en que fuéramos porque quería que se le urbanizara toda la zona. Y entonces lo tomaba como un beneficio para él, para urbanizar toda su zona de balnearios, allá junto a México, entre México y Puebla. Pues ahí voy yo con el ingeniero Mariscal. Llegamos con el judío. Y el judío, sí, cómo no, les presto allí. ¿Por cuánto quieren? 2 meses. Les presto por 2 meses. Nomás, por favor, allí me arreglan todo. Muy bien, de acuerdo, le dijo el ingeniero Mariscal. Estamos de acuerdo. Pero me firman un papelito de que van a estar ahí y que se van a salir a los dos. Dijo el judío. Está bueno. Trajo su máquina de escribir. El judío. Sí. Ahí está la máquina de escribir. Vamos a escribir el permiso que yo les voy a dar para que me lo firme. No íbamos nomás así vámonos y dejarlo ya. No. Él quería que no fuéramos a dejarlo ahí sin terreno ni nada. Piratear. Que lo fuéramos a pilotear. Sí. Bueno, se trajo la máquina de escribir. A ver, escríbanme el permiso que les voy a dar. Pues el ingeniero Mariscal se quedó, no, vamos a escribir a máquina. No, pues que no sabe nada de escribir a máquina. A ver, yo escribir a máquina, le dije, acá muy, como que sin me importar. Y sí, porque yo aquí en Chihuahua le hacía las cartas, le ayudaba a mi papá a hacer cartas ahí en la maderería. Ah, ok. O sea que sí sabía escribir a máquina. No, bueno, pero aquí está este compañero nuestro que sabe escribir. Bueno, pues vine y me dictó la carta y le hice la carta. Pues ya
ya se fijó el ingeniero ese en que le servía más que nada más de ayudante. Ah, ok. Y entonces como él trabajaba en obras públicas, pues ya fuimos muy cuatachos. Y luego como supo después que era de Chihuahua, no, pues me llevó a la casa con el papá de él, ingeniero, que era ingeniero de acá de Juárez, el papá del ingeniero Mariscal, el ingeniero de Juárez que estaba trabajando allá en algo. Y allá vivían ellos con su familia. Pues me llevó a la casa del papá y ya nos hicimos muy amigos. Perfecto. Y luego ya cuando terminamos las prácticas, pues me dijo, bueno, Yáñez, ya cada quien para su lado. ¿Usted qué va a hacer? No tengo. Pues vaya a la oficina. Ahí le doy. Ahí vemos a ver qué hace. Me fui a la oficina de él y le habló a la secretaria. Y hizo 2 cartas de recomendación. Aquí tiene 2 cartas de recomendación. Una era para la ICA y otra era para uno de los ingenieros más que hacía edificios altos ahí en México, en la capital. Bueno, ya me vi, muchas gracias, ya salí con mi carta de recomendación. Ay, chicos, pues ¿a dónde iré con esto, con el ingeniero? No, pues como la ICA era la más famosa, pues fui a la ICA, les enseñé. Resulta que el ingeniero Quintana, el jefe de la ICA, me recomendó con uno de sus ayudantes, que era el encargado de construir las casas, las casas que se encargaban a la ICA. El ingeniero, no me acuerdo ahorita, pero era maestro de la escuela. No, pues ya llegué ahí. Está bueno. Te vamos a poner en casa habitación. Aquí le habló al arquitecto, un arquitecto que después fue el jefe de obras públicas ahí en México. Ya después, muchos años después, ya cuando yo trabajaba aquí, porque fui a verlo, y dije, voy a verlo, a ver, ya él como empleado de ¿cómo se llama? Pues de gente de empleado de una dependencia oficial, a ver cómo me trata. No, pues luego. Sí. Sí, pásale, nos trató muy bien, ¿no? Y luego, cuando estábamos ahí, el arquitecto me dijo, oye, ya sabes hacer cálculos de casas y de dependencias. Sí. ¿Ya te enseñaron? Sí, ya. Bueno, muy bien. Vente, mira. Aquí está este plano. Calcúlamelo. Y el plano, como él era encargado de casas de habitación, tenía una casa, estaba construyéndole a un general una casa en Las Lomas. Y esa casa en Las Lomas le pidió a él, al arquitecto, que le hiciera una pérgola para el jardín. Y el arquitecto le hizo la pérgola y todo. Está bueno. ¿Cuánto va a costar? Pues no sé, le dijo el arquitecto, pero este es el plano de la pérgola. No, construirla, le dijo el dueño, que era general allá en la zona alta de las Lomas de México. Y entonces cuando dijo el general al arquitecto que le construyera,
me habló a mí el arquitecto. Mira, calcúlate esta pérgola. Está bueno, pues me calculé. Me preguntó si ya me habían enseñado. Excelente, ahí está tu pérgola. Bueno, construirla. Ah, chis. No, pero yo no he construido. No, pues, revisa a ver si está bien. No, construirla. Y luego dije yo, bueno, pues va a costar más o menos tanto. Pues es 2 meses de los que trabajo aquí con él. Y entonces iba saliendo, oye, ven, mira, ven. Tú vas a construir esa pérgola. Pero si se cae, yo la voy a reconstruir. Pero si te meten en el bote, yo no te conozco. No, pues. Ya con eso, pues. Construimos la pérgola. Con esos adelantos. Y la llegada acá al Chepet, tío, ¿cómo fue? ¿De la misma compañía, la ICA? Sí. ¿Lo contrató a usted o le dio otro contrato para que se viniera aquí? No, pues ya cuando me vine aquí. Sí. No, cuando me vine aquí nadie quería venirse a Chihuahua. Entonces que alguien le pidió al ingeniero Quintana, al dueño, que vinieran aquí a auxiliar para la construcción del Chepe. Eso. Del ferrocarril. Y entonces andaban buscando quien viniera y se hiciera cargo de la conexión con los ingenieros del ferrocarril aquí. Y entonces, oye, ¿no quieres ir a Chihuahua? ¿A Chihuahua? ¿Sí, a la construcción de Chepe? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo con tanta facilidad? Sí, bueno, alístate y nos vamos a la mañana, vamos mañana. Bueno, ya fui a la casa y les dije que me venía a Chihuahua a verlo, al Chepe. Y nos venimos en avión a Chihuahua, llegamos aquí, tenían una oficinita de radio enfrente del santuario, ahí llegamos. Y ahí había todas las conexiones, ahí se conectaban con Chalelo Varela y con Peñita. Con Peñita. Háblenle porque vamos. Pues no, le vinieron, no me acuerdo si fue Chalelo el primero o Peñita, creo que Peñita fue el primero. Sí fue Peñita porque nos platicando, él conocía a mi papá porque habían sido diputados aquí en Chihuahua. Ok, yo no sabía que con Peñita. Peñita había sido diputado. Y ya nos fuimos allá a Krill. Y ya comenzamos ahí a ver cómo estaba el trabajo y todo, y a chambear. Total que de Krill dijeron, bueno, pues lo que necesitamos es un campamento, porque Krill está muy lejos de donde se va a comenzar. Y entonces fuimos a Cuiteco buscando casa. Total, un señor de Cuiteco era dueño de un terreno, pero no propiamente de Cuiteco, trabajaba en Estados Unidos. Dijo, sí, cómo no, yo se lo rento. Tenía el terreno, un arroyito que venía a dar a Cuiteco. Pues a todo dar. Con el arroyito ese, ahí hicimos nosotros nuestra aportación de agua potable. Hicimos el campamento allí, las casas de los ingenieros, las casas de los trabajadores, las oficinas del Chepe. En un campamento. Ahí
fue mi primera casa que yo hice. Ahí fuimos a vivir. Ahí fue mi esposa a vivir también. Entonces le tocó desarrollar desde el campamento que se hizo en Cuiteco. Desde el campamento de Cuiteco. Oiga, ¿y cuáles eran las áreas que había que pegar? ¿Qué estaciones eran las que estaban pendientes o qué tramos estaban pendientes por pegarse, por desarrollar en el tren? Hasta el fuerte por ahí. Hasta fuerte. Sí, por ahí. Sí, estación sufragio. Sufragio. Sí. Era Lo que faltaba. Lo más pesado, Sí, lo de la sierra. sí. ¿Y cuál había sido la bronca? Oiga, ¿por qué no habían terminado? Porque se atravesaron la revolución. Ok. Pero fíjense en este detalle. Tengo yo una carta que me regaló el historiador don Pancho Almada. Ahorita se la voy a enseñar si alcanza el tiempo. Donde estos pelados de acá de acá Sí. salían por el río este, salían aquí los gringos. Sí. Pero todo esto no hay ningún río que venga hasta acá, salía hasta acá. Entonces estos pelados vieron que el tramo más corto era este. Entonces ellos se venían por aquí así, a salir aquí, y aquí recibían toda la carga de acá y del poniente, aquí así. Sí. Porque ellos no tenían aquí ningún puerto. Aquí no llegaba ningún barco grande en toda esta zona de San Francisco, todos estos puertos. Sí. En ninguno había un puerto como Topolobampo. ¿Cuál era el problema? El cabotaje, la altura del puerto. La altura del puerto, Ok. la magnitud de profundidad del puerto. Entonces, aunque quisieran construirlo, no se podía hacer por la profundidad. No se podía, por eso ellos no podían traer carga por acá a ninguno de sus puertos. Oiga, ¿y qué era lo que más comercializaban en aquel entonces? Todo lo de acá de las Filipinas De Asia. y lo que está ahorita también. No se acuerdan que vienen los barcos ahorita y se vienen por aquí así, Por Panamá. por Panamá. Ajá. ¿Y qué traen? Pues, ¿qué traían? No sé, en aquel entonces, ¿qué pudieran haber traído? Pues acá teníamos nosotros, Cerámica. sí, acá teníamos nosotros, mexicanos, una San Felipe de Jesús, las Filipinas, de las Filipinas, Sí. eran mexicanas. ¿En serio? Pues San Felipe de Jesús fue, por eso se llaman Filipinas. Ok. Entonces los españoles salieron de Acapulco a conquistar las Filipinas y San Felipe de Jesús venía ahí, por eso son las Filipinas. Ok. Y entonces las Filipinas eran mexicanas. Después, bueno, eran españolas. Sí. No llegaron a ser mexicanas, con gente mexicana. Y entonces todo el producto de las Filipinas tenían que venir aquí, tenían que venir acá, tenían que pasar acá, tenían que llegar a Inglaterra. Y el único puerto que conocieron era Topolobampo, porque los españoles cuando conocieron toda esta zona se dieron cuenta que Topolobampo era el único puerto donde cabía toda la armada española sin peligro, protegida. Por eso
Y Qué por eso, interesante. y por eso los gringos siempre les interesaba esto. Entonces, el tren de aquí de Topolobampo a Kansas, acá en Kansas. Kansas. Fueron muchos los que empezaron a hacer este tramo comercialmente, Sí. sin nunca pensar en el turismo, ¿no? O sea, No. era de Kansas, de Wichita, De Kansas acá, ¿cómo se llama? bajando por San Antonio hasta la frontera de aquí de Enfrente de Ojinaga, ¿cómo se llama? Marfa. Sí, por ahí venía. Sí, Ya atravesaba en el río Bravo, en un puente que todavía existe. Ahorita. Sí. ¿Y aquí en México hasta dónde llegaba? La parte hasta donde llegó en los primeros intentos que se... Lo que yo les quería mostrar de ese libro sí. es que el historiador ese, ese que está viendo, que está viendo mi sobrino, Ujú. don Pancho Almada, comienza desde el siglo antepasado, Desde el siglo antepasado. desde 1800. Desde el 1800 comienzan a pedir permiso para pasar por Texas y México para venir a dar a Topolobampo. Desde Desde 1800. Y por eso los quería enseñar, porque el historiador está comprobando, no uno, sino cada ratito de 1800, y siguieron pidiendo, y luego pidieron otros, y luego pidieron otros, y luego pidieron otros. Y en 1900 siguieron pidiendo. Total que todos pedían y ninguno ejecutaron. ¿Y cuál fue el problema? ¿Por qué no lo ejecutaban? Pues porque no tenían, aunque podían tener permiso, no tenían lana. La lana. ¿Sí? Ok. ¿Y quién le quería invertir ahí? Oiga, ¿quiénes eran los principales interesados para invertir? ¿Empresarios? ¿Industriales? Empresarios, ¿Los gobiernos? ¿En No. qué nivel participaban? no, Eran empresarios entonces los que lo empezaron a desarrollar. Sí. Eran empresarios. Ok. Oiga, y ¿a usted en qué parte fue donde le tocó? ¿Cómo comenzaron? ¿De Chihuahua hacia Sinaloa o de Sinaloa a Chihuahua? ¿Cómo fue ese proceso? No, el proceso, nosotros, Sí. cuando a mí me tocó llegar a Chepe, ya había tren desde Ojinaga hasta Krill. Muy bien. Entonces ahí me tocó, bueno, desde luego que me tocó todo eso, pero ya existía la vía común. Ok. En cambio, la vía elástica, primera en el mundo que se hizo en América, creo que ahorita ni los gringos tienen vía elástica. ¿Y qué es? Platíqueme, ¿cómo es la vía elástica? La vía elástica, antes los rieles tenían en planchuelas, Sí, y entonces en la planchuela el riel con el calor pegaba, y en la planchuela se movía, y cuando iba uno caminando, taca, 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 Ujú. taca, taca, taca. Y en la vía elástica de los franceses no se oye en un río, pero tiene que controlarse la temperatura del lugar. ok. Oiga, tío, entonces, los accidentes que ha habido ahora en los trenes, ¿cree usted que si hubiera habido esa vía elástica no se hubieran despegado las vías como se supone que se están despegando ahora con los trenes estos que conoce el interoceánico y el tren Maya y esos que han hecho ahora nuevos? Sí, Les faltó ese tipo de vía sí, para que sea un tren Sí. confiable y ligero y Sí. seguro. sí.
Ah, yo no sabía que existía la vía elástica. ¿eh? Y eso lo trajeron De Francia. De Francia, las trajeron las vías esas. Y las trajeron por los barcos estos, ¿o cómo? ¿Qué? Esos rieles, ¿de dónde los trajeron? No, el riel lo comprábamos o en Japón también, vino riel japonés, o en Estados Unidos, o se traía de Europa. Él traía el riel, era de cualquier parte. Ah, ok. De varias partes se trajo el riel. Ajá. Entonces la tecnología del riel estaba en la unión del En riel. la unión del riel. Excelente, muy bien. Y es el que está ahorita puesto, tío. Tengo entendido que sí. Entonces ahí puede pasar un tren de más velocidades y eso. Sí, ¿no? seguro. Fíjate, güey. Qué interesante. Oiga, y por ejemplo, el trazo del camino, ¿cómo se hizo? ¿Por dónde decidieron pasarlo? ¿Cómo se genera ese proceso? Bueno, hubo varios ingenieros que no querían que fuera Topolobampo, sí, sino que fuera de ahí ¿cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llama? Antes de San Rafael, de allí había proyectos que lo desviaban a Sonora. ¿Qué será, Guaymas? ¿Guaymas? No. De acá querían desviarlo Sí. de De- a Guaymas, sí. pero desde acá De Krill. de enseguida de Krill, de Sí. San Rafael, Ahí. de Cuiteco, de esas Sí, partes. sí. Lo querían desviar a Sonora. Sí, no, bueno, lo estudiaban. Ah, ok. Y usted fue el que hizo el proyecto ese, tío, de bajarlo directo a allá. No, cuando yo entré ya estaba definido que no convenía hasta allá, Y que había que bajarlo a Topolobampo. que había que bajarlo de Topolobampo, Y ese capital ya era mexicano, del gobierno de México. del gobierno de México. Y la ICA, la compañía donde usted trabajó, fue la que decidió hacer ese proyecto. Fue la ICA, pero hubo otras compañías. Ok. Y usted le tocó participar allí en los proyectos de cómo. Sí. Porque es muy difícil hacer eso. O sea, yo me imagino bajar los Sí. niveles para chocar con el otro. Sí, claro, porque bueno, han de saber ustedes que, por ejemplo, en el lazo, para que la pendiente no se exceda a lo que necesitan las locomotoras, se hizo el lazo y pasa por debajo. Viene acá la vía de Krill, da la vuelta y pasa por debajo de sí misma. En el lazo viene allá a Temuris y va la vía y por dentro de un túnel da la vuelta así y viene a dar acá abajo y luego atraviesa el río y ya se va a Sinaloa, que eso es lo que les podía enseñar. ¿Y usted le tocó participar en el diseño del lazo? En el diseño, De los planos de adentro del lazo. no. No le tocó. ¿Cuál era su área de influencia más grande? ¿En la construcción? ¿En el diseño? ¿O en qué le tocaba participar a usted como ingeniero? Yo era al principio yo era el encargado de los puentes y vías y obras de arte, no de túneles ni de todo eso. Ok. Eso era otro departamento aparte. Sí, claro que sí tenía que ver con ellos también. Sí. Pero su mayor área de influencia eran puentes. Los puentes y los túneles,
porque como el ingeniero Quintana ya me había mandado allá al puente de Xiltepec, Sí. que fue el primer puente de concreto preesforzado que hicimos. Entonces por eso no, vete para. Ok, ya lo había probado. Ya me mandó acá por eso los 5 puentes que están adelante entre Creel y San Rafael, todos son de preesforzado. Y esos son de su autoría. Sí. Muy bien. Qué interesante. Y han sobrevivido al tiempo, y han sobrevivido, no sé, derrumbes, ¿han tenido algún accidente por ahí que los ponga en peligro? ¿Los puentes? Sí. Sí, sí ha habido. Más bien crecientes, los crecientes del río Fuerte, Es lo que más los pone en peligro, las crecientes. en algunos. Ok. Oiga, ¿y el terreno es muy sólido en esa área para los puentes? O sea, ¿es beneficioso para el...? No, pues hay de todos. Ok. ¿Y cómo solucionan esa problemática? Con pilotes. Ok. Con pilotes o hincando. Por ejemplo, el puente es el Fuerte. Además no tiene pilotes, sino la base, la base toda la base del sostén es uno solo. ¿Me explico? Sí. ¿O no? Pues creo entenderle, habría que... Sí, no es una perforación donde se llegó hasta lo macizo. Aquí comienza. Ok. Entonces viene formándose desde bien abajo, se perforó hasta que llegaran a un lugar bien macizo, y a partir de ahí comienza la construcción. Bien. ¿Y son puentes, oiga, más o menos de qué altura los más altos? Pues ese puente del Fuerte, ya les dije que pasó un avión. Sí. No nos ha platicado, pero yo sí sé que pasa un avión por abajo. Un piloto de Mochis, Sí. les llevaban los ingenieros y todo, y a todas las zonas de Mochis acá donde estaban. Se pasó una vez por el medio, por debajo del puente del Fuerte, pero había un cable que no sabía él, que todavía no quitaban ese cable. Un cable que está así. Como un columpio. Le quitaron la licencia. Le quitaron la licencia. Y luego vino una vez que vino el secretario de Comunicaciones de México. Sí. Que iba caminando ahí por el camino de construcción. Pues pasaron por el puente y pasaron por un ladito del puente del Fuerte. Y le explicaron, no, este es el puente del Fuerte el más alto, por aquí pasó un avión. Ay, ¿cómo que pasó un avión? Sí. Por aquí pasó un avión. Y ya le comenzaron a decir que el piloto lo habían excomulgado. Sí. Pues mandó a llamar al piloto. Y le dijeron por qué. Y vino el piloto y a ver, otra vez pásese. Y le sacaron una foto y sacaron un timbre con esa foto. Pasando por el puente. Sí. Oiga, ¿y es el puente que está en la presa Huites? En la presa Huites. ¿Es ese? Sí. Pero la presa no estaba en aquel entonces. No existía la presa. Nomás que la presa está ya en Sinaloa. Sí. Sí. ¿Y ese puente lo hizo usted, tío? No. Ah. Ok. No, cuando a mí me tocó ya estaba, no, lo que tocó hacer algunos refuerzos. ¿Y
Y en la construcción de allí de Lazo y eso, sí anduvo usted ahí en la construcción de las vías, puentes. Sí, no le digo que en la hija yo era el titular de puentes y vías de arte y obras de arte. O sea, todas las alcantarillas, puentes y todo eso. Usted era el titular. Los 5 puentes de San Rafael a Cuiteco. Yo me los eché. Los calculó y todo sí. Fíjate. Y el primero es el que sale ahí en las fotografías que está saliendo de San Rafael. Sí, el que está en la pared así pegado. Sí, ese está muy padre. Inge, ¿ustedes eran conscientes de la magnitud de la obra que se estaba haciendo? ¿Veían el futuro que se avecinaba? Sí. ¿Y qué pensaban? ¿Estaban emocionados? ¿Cómo era el ambiente ahí entre los compañeros? Bueno, pues respecto a eso. El ambiente era que íbamos a hacer el primer ferrocarril de América Latina. De América. El primer ferrocarril, ¿cómo le llamamos ahorita? De vía elástica. Ok. Eso era lo que le hacía diferente de otros... Y vinieron técnicos franceses al principio. A verificar. Sí. O a enseñar. ¿Cuál era la función de ellos? Enseñar. Enseñar. Muy bien. Y nunca se pensó que iba a ser turístico, ¿verdad? No, sí se pensó. Sí, siempre sí ya traía esa idea de que iba a ser turístico. Sí. No necesariamente comercial. No necesariamente comercial. Ok, porque la otra vez me comentó de las autovías, que cuando ya pusieron las autovías que bajaron directo de los barcos los carros en Topolobampo. En Topolobampo. Ya cuando estaba la vía construida hasta Topolobampo. Todas las autovías se vinieron por acá. El barco que trajo las autovías se vinieron por acá y aquí los descargaron. Del mismo barco porque no había grúas para descargarlos. El mismo barco los descargó. Ok. ¿Y cómo el barco tenía grúas? Sí. Okay. Y por eso no pudieron traerlos aquí y aquí descargar y traérselos acá. Sino se vinieron de aquí a Topolobampo. Bien. Oiga, ¿y cuál fue el tramo donde duraron más tiempo construyendo? Que se haya tardado más por dificultad, por falta de recursos. ¿Dónde recuerda usted que estuvieron ahí atorados bastante tiempo? ¿Cuál fue el que les costó más trabajo realizar? No, pues yo creo que de San Rafael. Puede ser que de Cuiteco. Yo creo que de Cuiteco al sur. ¿Y cuál era el problema ahí? Los cerrotes. Oye, derrumbes, cosas de esas, ¿sufrían? Uy, a montón. ¿Y cómo protegían en ese momento? ¿Se protege o se reconstruye una vez que se viene un derrumbe? Cuando se prevé el derrumbe, se protege. ¿Se prevé, sobre todo cuando se viene temporada de lluvias, algo así? Sí, exacto. Okay. Temporada de lluvias o que un arroyito pasa. ¿Y se pone alguna barrera de protección y ya se protege en ese tiempo? Por ejemplo, yo cuando dormía aquí, tenía teléfono en el buró, porque me hablaban. ¡Ay, negro, ya se los cayó! Un derrumbe, que ya está detenido el tren. Pues háganle esto, loco, pues ya. Y ¿cómo les llegaban los materiales principalmente? Nos comentaba que algunos de Asia, algunos de Estados Unidos, los materiales de construcción. ¿De dónde les llegaban principalmente? ¿El riel? Sí, o cualquier otro más concreto. Por concreto de aquí de Chihuahua.
Muy bien. ¿Y qué otro tipo de materiales ocupaban y dónde se los surtían? Piedra, pues ahí había mucha piedra. Había para escoger. Ahí por los talomaritas, Ajá. muy buenos para la piedra. ¿Y había que darle cara y todo? ¿O ellos le daban forma? Sí. Más o menos, ¿cuántos rarámuris participaban en la obra en aquel entonces? ¿Cuántos qué? ¿Rarámuris participaban? No, pues había, como a mí me tocaban las obras de arte. O sea, ¿cómo se llama? Me puse un canalito debajo de la vía. Se los echaban a un tabulamarita y el tabulamarita cerca. Era el que se encargaba de esa chamba. Sí, me acuerdo que una vez un hermano se dañó las manos. Sí. Y fue conmigo porque ya no podía trabajar. Pues yo no tenía con qué, más que la crema de la cara, y le unté la crema. Sí, puedes descansar. Y el día siguiente vino encantado de la vida. A darme las gracias. Lo curó con pura crema. Está bueno. Oiga, ¿y cómo era la convivencia entre compañeros cuando duraban allá muchos días trabajando? ¿Qué hacían una vez que dejaban de trabajar? ¿Cómo la llevaban? Pues, ¿cómo era? Por ejemplo, cuando yo no estaba en mi casa, comiendo mejor, pues en la noche ahí vacilábamos, jugábamos o algo. Muy bien. ¿Y el ambiente laboral, oiga, a la hora de la chamba? ¿Cómo era? Muy respetuoso. Muy bien. Nos respetábamos mucho. ¿Se apoyaban? Sí, Normas de seguridad. sí, Perfecto. todo lo posible. ¿Y eso lo dictaban? ¿Había un cuerpo de ingenieros encargados de la seguridad o cómo se manejaba? Nosotros en el campamento teníamos un médico. Oiga, ¿y cuántas áreas había? ¿Cuántas áreas de trabajo había? ¿Estaban los que volaban, los que tronaban la piedra? ¿Estaban los que ponían las vías? ¿Cuántas áreas tenían diferentes, pues? ¿Cuántas áreas de trabajo? Pues principalmente dos. Bueno, no, principalmente era la de estructuras, la de túneles, y el otro era lo de terracerías. Que son los que se encargan ya de montar las vías. No, terracerías también eso, pero desde dónde de dónde poner la base de la vía. Muy bien. Oiga, y por ejemplo, las vías del tren, cuando es curva, ¿ya viene la curva hecha desde fábrica? Aquí se curva. ¿Cómo lo curvan? ¿Con calor? Generalmente, ¿no? El mismo durmiente se le va dando. Con el mismo durmiente. Bien. Bueno, yo creo que en la vía elástica sí necesita el calor. En la vía elástica. ¿Y traen fraguas? ¿No? ¿Cómo lo trabajan? Con sopletes. Ah, perfecto. Bien, bien. Muy bien. Estación de Krill. Oiga, tío, Mire qué bonita. Mándeme.
qué bonita vía. Inge, ¿cómo cree usted que cambió la Sierra Tarahumara con el Chepe? ¿Qué cambios notó? No mucho. No mucho. Nomás lo que está cerca, pues eso sí. Ujú. Pero, por ejemplo, pues de que traer madera, pues sí. Ya acabaron con los bosques. Minerales. También. Ya casi no hay minas. Cerca. Sí. ¿Cree usted que se cumplió el objetivo del Chepe? ¿El objetivo principal? El objetivo principal, sí. Comunicar Topolobampo con Ojinaga. Entonces le ponemos palomita al objetivo principal. Sí, Muy bien. sí, porque nomás acuérdense en la época de cuando había, además de los trenes con dormitorio y todo, los autovías, una actividad enorme y mucho servicio a la gente. ¿Y ese tipo de servicios dejó de prestarse en algún momento? Ahorita, Sí. pues autovías ya no hay. ¿Y qué se hizo todo ese material? ¿A dónde acaba? Hay un cementerio de trenes. Y queda como chatarra ahí abandonado. ¿Eh? Los deshacen todos. Bien. Otra pregunta. Oiga, tío, por ejemplo, las orientaciones de la vía, los trazos, si no había, y en muy particular así lo de los túneles, si no había GPS, ¿cómo le hacían? Porque yo desconozco, pero un teolito tiene allá el pedestal ese y el teolito está puesto aquí. ¿Cómo los engarzaban o cómo le hacían para hacer esos trazos si no había los GPS? Bueno, en realidad yo no sé mucho de qué es el GPS, pero Es un teolito, pero ya aquí en este aparato es lo que nos da las coordenadas, las direcciones, todo eso. Yo es de lo que sé. Y usted de teolitos no sé nada, por eso le estoy preguntando cómo trazaba. porque ya se tenían puntos fijos a la entrada o no se necesitaba ya. Aquí hay puntos fijos, aquí se pone teolito, se visa para acá y es tanto, se visa para acá tanto, y Y el rumbo que le da. y el rumbo que se da. Ah, ok. Pero, pues era difícil, ¿no? Por ejemplo, si usted hacía un puente y ese puente va en curva, ¿cómo le hacía usted para sacar la ruta, pues, del... Pues también. En cada estaca que ponía, ahí yo le iba dando vuelta. Y sabía ya dónde iba a terminar su... Ahí, Ok. como aquí en el puente de la 11, Sí. que pasó un tractor y se echó todas las estacas. No, allá andaba el ingeniero Lira trayendo topógrafos de México y pues ninguno venía, pues no por eso. Y eso me lo eché yo en un mediodía cuando no había nadie. Porque a usted le tocó trazar también el Chubíscar, ¿verdad? Sí. El canal del Chubíscar. Ah, no, el canal Chubica, ese me lo eché yo todo, con la Utah. Con la Utah Company. Ah, con otra compañía. Sí. No era la ICA ya. No era la ICA. El canal de Chubíscar desde aquí, desde
desde de la Cruz Roja hasta el puente de hasta la conjunción con el río de Sacramento. Y desde los pisos con sus niveles, Sí. los taludes, las banquetas, ¿cómo se llama? Los muritos, Sí. las banquetas y todo lo que eran terrenos ganados a Chuíscar. Todo eso yo me los eché. Se vendieron todos los terrenos. Ah, ok. ¿Quién era el gobernador en ese tiempo? El gobernador, don Teófilo Borunda. ¿Tenía usted buena relación con el gobernador? Porque son los que ponen esas horas, ¿no? Bueno, casualmente cuando a mí me tocó lo del canal, a las 8 de la mañana, cuando yo ya estaba echando teoritazos, Sí. y llegaba don Teófilo, él y yo tuve a caballo atrás de él, su guardaespaldas. Llegaba, saludábamos, a las 8 de la mañana, casi todo. No digo que todos los días, pero muy seguido. Y me encontraba don Teófilo Borunda. Buena relación con el gobernador. Y con el papá del gobernador, Ah, sí. con don Cleofas Borunda, era amigo de mi papá. Una vez nos encontramos por ahí en el centro. Se saludaron y todo. Y luego me dijo don Cleofas, mira cómo güero. No sé, me le cayó el güero. Mira, güero, donde me veas, me hablas para saludarnos. Está bueno, Cleofas. Y entonces él era cliente de la madrería de mi papá y yo iba a cobrarle las notas. Llegaba, saludaba a don Cleofas. ¿Qué es esta nota, don Cleofas? Ah, ¿cuánto es? Pues tanto. Ay, espérate tantito. Iba por la chequera. Toma ese cheque. Firmó el cheque. No sabía escribir. Firmó el cheque. El papá del gobernador. Qué interesante. Muy buenas historias. Don Cleofas. Inge, platíqueme, Atrás de Santuario, por ahí vivía. platíqueme algo, Inge, porfa. Platíqueme usted cómo se siente haber participado en la obra de construcción del Chepe. Satisfecho. Están grabando, yo creo que después la editan y todo eso y ya, ¿verdad? Ya, los muchachos Se siente contento. Satisfecho porque me tocó hacer algunas mejoras que no estaban contempladas. Sobre la marcha fueron esas mejoras. Sí. ¿Qué tipo de mejoras se tienen que hacer? Por ejemplo, usted le dice, no, aquí va a pasar el riel o algo, pero usted tiene poder de decidir si lo mejora, si lo cambia o cómo, ¿en qué consiste? Sí, o la terracería. Por ejemplo, en el lazo. Ujú. En el lazo tenían otra excavación que desecharon abajo, porque también querían hacer otro lazo. No, señor. Le entramos por acá y por acá. Y luego cuando hicieron la carretera, los muchachos de ingeniería que andaban trazando la carretera que pasaba por ahí, que salía de Krill a San Rafael. Al llegar al lazo, me hablaron porque quería que les dijeran en dónde podían poner los pasos de desnivel. No, muchachos, ¿para qué quieren pasos de desnivel? Ustedes tienen tanto, ustedes les permite, no les permite nada más el 8% de pendiente. Ustedes pueden tener el pendiente de 16%.
para los trailers y todo. Échense fuera del oso por acá abajo y se le echaron abajo. Bien. Y funciona. Se ahorra paso de nivel y todo. Bien, bien. Oiga, y en cuestión de, por ejemplo, cuestiones mecánicas, ¿los trenes han mejorado con el paso del Te lo tiempo? dejo a ti. ¿No? ¿O siguen el mismo diseño y el mismo principio de antes? Los trenes O sea, las maquinarias, los motores, Por favor. ¿se han mejorado? ¿Cree que con estos trenes se pudieran hacer nuevos diseños de rutas? Sí, ¿Tienen mayor capacidad, mayor fuerza de arrastre? sí. Por ejemplo, hay zonas del Chepe donde usted puede producir energía para el tren que viene subiendo y se ahorra. ¿Cómo funciona con la energía La cinética? locomotora que va bajando Ujú. no necesita llevar como su propio peso baja y produce energía eléctrica que le puede servir para el que viene subiendo. Hay varias partes hay varias zonas buenas para eso. Por ahí, por Pocoina, por ahí. Por esa zona se puede hacer ese. Muy bien. Y algo que le gustaría platicarle a la gente que visite el tren, que visite la sierra. ¿Algún mensaje para la gente que nos escucha? Está muy largo. Écheselo. Mejor que me pregunte y le digo luego. Usted, écheselo. Estaban en Juárez haciendo unos puentes reforzados. Y era un gringuito, un señor ya grande, que está ahí encargado de los puentes reforzados. Y después me metí de curioso, yo no tenía nada. Y le dije, no, o sea, nosotros ya tenemos puentes reforzados estos de montón, y no nomás de concreto, sino, porque él nomás hacía puentes reforzados de concreto, sino de acero reforzado también. Y se rió. No me creyó que teníamos puentes de acero reforzado. Oiga, tío, ¿y qué opina usted del puente Baluarte? Comparado así con lo que ustedes hicieron, porque para mí que ustedes hicieron una maravilla, porque también, claro, sin menospreciar el puente Baluarte, porque cuando yo estuve aquí en la escuela, ¿qué fue? El 75, 76, no, como el 80 más o menos, hicieron el gimnasio y tiene más o menos el agarre del techo parecido al puente Baluarte, o sea, con cables. Ajá. Y en aquel tiempo no había esa tecnología o fue mejor haberlo hecho como los hicieron ustedes. Porque ahí no cabe hacerlo para el tren, o sí sería factible. Pues sí, sería factible. Pero mire, todos sabemos que los ingenieros romanos nunca hicieron obras que llevaran acero, pura piedra. Tienen razón. Se deshace con el tiempo. Se destempla. Se destempla con el tiempo. Pierde valor. Y no están acostumbrados a que a los 50 años tuvieran que cambiar. Entonces, todos esos puentes de reforzados, todo lo que tiene ahorita por fuera el acero, que no
no está protegido por concreto. Si no se cubre periódicamente con pintura, va para abajo. Se va a craquear. Entonces, mira, hablemos del puente Baluarte, constantemente va a tener que estar en todos los puentes, el Golden Gate y todos esos. Tienen que estar estarlos pintando. O poniéndolos de grasa ahora. Bien. Pero la piedra, como, por ejemplo, en un tirón grande, ¿cómo engarzan la piedra para que pueda hacer la función esa? Con arcos. Con arco. Nomás acuérdese de la iglesia de Florencia, Sí. con 2 arcos, uno por dentro y otro por fuera. Sí. Y todos los que tienen grandes estructuras de arco. Es más, hasta donde hay muchos arcos, es por el arco, porque... Donde hacen acueductos, ¿verdad? Los acueductos. Todos los acueductos son de puros arcos. Bien. Cuando usted se le ofrezca construir una casa grandota, también póngale arcos. Sale más barato. Más barato. El techo. El techo, de veras. Luego la carga. Bien. Muy interesante. Si usted volviera a ser ingeniero, aparte de estas obras muy significativas, si usted volviera a empezar una carrera como la que ejerció, ¿usted volvería a ser ingeniero de ese tipo de retos, se puede decir así? Yo creo que sí, porque para mí no eran retos, era nomás aplicar algo conocido, algo sabido. Qué interesante. Que eran retos porque los demás no lo habían hecho, pues sí, pero... Una profesión muy interesante. muy interesante. Y exacta. Y que de ahí depende, como lo vemos ahora, ¿verdad? Con pues comentarios que a lo mejor no vienen ni al caso, el interoceánico. ¿Cómo es posible que con estas tecnologías y estas cosas se caiga un tren recién inaugurado? Pues sí. ¿Usted cree que eso tiene alguna justificación, hablándolo ya no hace muy... No, pues nomás que llueve mucho ahí y no ha estado desprotegido. No. Pues yo digo, y los materiales, a lo mejor, ¿no? También, tío. No, el agua afloja todo. Se infiltró. A mi médica no me creyó, porque todos le decían que la doctora fulana y el doctor fulano y todo lo que me hicieron de medicinas para salvar la próstata. Y le dije que yo no conocía ningún más que un solo título en la vida de doctor. Y es cierto, hasta ahorita nomás un solo título de doctor he conocido, leído, doctor. Doctor en filosofía, doctor en teología por la Universidad de Ravenna, Bélgica. Nomás un título había visto de doctor. Padre Sánchez Saldana. Doctor en filosofía y en teología
de la Universidad de Bélgica. Y he visto que ahí donde voy con el doctor Saiga, su título. Pues no. Nomás dicen que trabaja especialista en esto y especialista. Pero no, hasta ahorita no conozco un título de doctor. Una vez. No más que ese. No más eso. Bien, bien, bien. ¿Usted conoce el título de doctor? ¿No? Pues no. ¿No? No. Sí. Doctor honoris causa. Porque los que van a estudiar ingeniería a Texas, al Paso, Sí. ya cuando vienen, creo que vienen como doctores. Ah, sí. Ya doctor, sí tiene razón. Doctor en no sé qué. Ujú, doctor sí, en- sí. Que tienen grado de doctorado. Pero es lo que alega mi papá, que nomás el título, pero un doctorado tiene que tener muchos años de estudio. Sí, sí, sí. No, Lo han relegado mucho, ¿no? Lo han Ajá. devaluado el título. Devaluado el Ajá. título.